Hola a todos, iba a decir. Hola a todos, buenas noches. Y nada, bienvenidos a este nuevo directo temático donde, bueno, analizaremos algo parecido a lo que analizamos en el último directo, que es el debate que mantuve ayer con Gonzalo Bernardos en La Sexta Noche. Ayer tuvimos ocasión de analizar el debate que había mantenido hacía 2 semanas, básicamente porque desde entonces no encontré el momento para hacerlo, pero bueno, hoy digamos que mantenemos los plazos y al día siguiente del debate, de hecho prácticamente 24 horas después, pues lo podemos comentar. Bueno, pues sin más dilaciones, empecemos con el vídeo. No hay plan fiscal. Ustedes estarán en este momento pensando, hombre, hay una comisión de expertos que está estudiando qué impuestos subir. Hemos escuchado a la ministra de Hacienda hablar de que pueden subir no pocos impuestos, sino más bien todos estos que van a ver en pantalla, desde IRPF hasta esa tasa por circular, son impuestos que se está estudiando cómo subir. Eso es... Fijaos en todos los impuestos que hay ahí, que como veis, muchos de ellos afectan solo a los más ricos. Nos dijeron que no se subirían los impuestos a las clases medias y clases trabajadoras y parece que lo han cumplido, ¿no? Ni en el plan que se ha enviado a Europa, ni en ningún sitio sabemos exactamente cuál es la concreción. No hay nada claro, tampoco si escuchamos a la ministra. El IRPF es un impuesto que el comité de expertos va a estudiar, que nosotros siempre como gobierno somos más partidarios de los impuestos directos que de los impuestos indirectos. Eso no significa que no haya margen en los impuestos indirectos. Margen hay, todo lo que se quiera y más, ¿no? Hasta llevar el IVA al 100%, pues margen hay. Habla, como han escuchado, de la posibilidad de subir IRPF, también la posibilidad de acabar con parte de ese IVA súper reducido, porque según dice Montero nos lo piden desde Europa, y toda esa batería de impuestos que podrían estar a la vuelta de la esquina una subida. ¿Qué pasa con la tasa por circular? Que como apuntabas hace un momento, Iñaki, de la sorpresa que produjo conocer que estaba integrada en la propuesta que le enviamos a Europa, a no escuchar mucho sobre ella, parece ser que se está repensando esa cuestión. Vean. Cuando haya una propuesta del Gobierno real, pues vendremos, lógicamente, a las Cortes y a los grupos parlamentarios, en principio, para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante. Bueno, pues ya lo han escuchado. Por un lado... Esto, por cierto, conviene aclararlo porque es la trampa que está utilizando ahora el Gobierno para decir, no, si yo no me he comprometido a nada, si yo... esto está todavía abierto a debate. Vamos a ver, en el documento que hemos remitido a Bruselas sí asumimos el compromiso de establecer peajes en las carreteras. Y ese documento es un contrato que hemos suscrito con Europa a cambio de los fondos. Si no cumplimos con ese contrato, Europa nos puede congelar la recepción de los fondos. Por tanto, claro, en cierto modo lo que Ábalos está diciendo es, en un momento futuro, cuando Europa nos diga, ¿ya habéis aplicado esto? O si no lo habéis aplicado, no os doy más dinero. Llevaremos esa propuesta a las Cortes y a ver quién es el político valiente que dice no aplicamos esto y a cambio que Europa no nos dé dinero. Ese es el ejemplo de diálogo que Ábalos está pensando, tiene en la cabeza con las distintas fuerzas políticas. Podría ser que subieran o todos o muchos de estos impuestos que les exponemos, pero también esta semana la ministra lo que ha dicho es que hasta que no haya recuperación económica no se van a poner en marcha medidas fiscales. La AIREF, por otro lado, pide medidas fiscales para alcanzar esa recuperación económica. Hay que preguntarse si también estamos viendo recular al Gobierno en esa intención explícita de subir impuestos tras los resultados del 4M. Vamos a dar las buenas noches a nuestros expertos. Bernardo Rayos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a escuchar también a nuestros economistas. Bueno, ya dice el gobernador del Banco de España que nos va a costar mucho salir de esta crisis y de momento el gobierno de coalición asegura que aunque tiene que tomar medidas, de momento no lo va a hacer, va a esperar. ¿Cómo creéis que va a ser nuestra salida de todo este problema, Bernardo?
Pues como un avión que despega en vertical, porque vamos a hacer una semblanza con lo que ha sucedido anteriormente. El PIB de 2007 se recuperó en 2016. La Comisión Europea dice que el PIB de 2019 se recuperará en el cuarto trimestre del 2022. Y la Comisión Europea no es precisamente la alegría de la huerta, sino todo lo contrario. Y aquí el Banco de España reconoce en su escrito que se espera un gran crecimiento para 2021, 2022 y 2023. Y sobre todo también reconoce la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que la tasa de paro en 2023 va a ser inferior a la que teníamos en 2019. Las cosas han cambiado y significa que Europa, en lugar de restar, suma. Y el maná que nos llega de Europa y que nunca más que ahora es el sentido de la Unión Europea para España, puede provocar no solo un gran crecimiento en los próximos años, sino que puede generar que España recupere el tren del progreso, aquel que perdió en 2008 cuando se destinó principalmente desde 2008 a 2020 a reducir endeudamiento de empresas y reducir endeudamiento público. Fijaos, aquí Bernardos dice que vamos a recuperar el tren del progreso, que eso está por ver, claro, pero dice que lo vamos a recuperar y que lo perdimos en el año 2008, entre 2008 y 2020, porque durante esos 12-13 años las empresas españolas se estuvieron desapalancando, estuvieron amortizando su deuda. Parece que el progreso deba ir necesariamente de la mano de un endeudamiento continuado e insostenible, porque en 2008 los niveles de endeudamiento, sobre todo en relación con el tipo de inversiones que había hecho la economía española, ladrillo a mansalva, ladrillo burbujístico, pues ese endeudamiento no era sostenible y precisamente por eso las empresas se han tenido que sanear. Y ese saneamiento empresarial es lo que permitió que a partir de 2014, de 2015, la economía española volviera a crecer sobre un terreno muchísimo más firme que el que tenía en 2007-2008. Tampoco firme era aquel terreno que se desmoronó solito. Por tanto, no sé, Bernardos parece que le molesta que hayamos reducido el endeudamiento privado, cuando esa ha sido una de las grandes virtudes de la economía española. Luego también dice que desde 2008 nos preocupamos por reducir el endeudamiento público. Quiero que volváis a escuchar esta parte porque es verdaderamente llamativa y asombrosa. Recupere el tren del progreso, aquel que perdió en 2008 cuando se destinó principalmente desde 2008 a 2020 a reducir endeudamiento de empresas y reducir endeudamiento público. O sea, reducir endeudamiento público cuando en 2007 teníamos un endeudamiento público del 36% del PIB y hoy lo tenemos del 120% del PIB. Pues vaya esfuerzo por reducir el endeudamiento público hemos hecho. Dice Bernardos que hemos estado 12 años intentando reducir el endeudamiento público y se ha multiplicado prácticamente por 4. Pues no sé, a lo mejor es que no nos hemos esforzado lo suficiente y a Bernardos le parece que nos hemos esforzado demasiado. Adelante, Rayo. Bueno, vamos a ver, la naturaleza de la crisis que hemos experimentado hasta el momento es muy distinta de la naturaleza de la crisis del año 2007-2008. En aquel momento teníamos una crisis financiera que había alimentado una enorme burbuja inmobiliaria que teníamos que reparar, que teníamos que reestructurar para tener una economía competitiva. En este caso no hemos tenido una crisis financiera. Esta diferencia es importante y a veces no se destaca lo suficiente. En 2008 teníamos una estructura económica insostenible, el burbujón inmobiliario, que no es solo, a veces cuando decimos burbujón inmobiliario parece que digamos que las casas estaban caras. No es solo que las casas estaban caras, es que como las casas estaban caras, prácticamente toda la economía, todos los factores productivos, prácticamente toda es una exageración, pero para entendernos, giraban en torno a esa producción de ladrillo. En 2007, España construyó más viviendas, 800.000, más viviendas que Francia y Alemania conjuntamente. Entonces, si tú tienes una economía
que tiene un modelo productivo inviable, producir muchísimas viviendas muy caras, y no hay nadie ni en España, ni en Europa, ni en el mundo que quiera tantas viviendas tan caras, pues entonces la economía la tienes que readaptar, la tienes que reinventar, tienes que destruir muchísimas empresas, pero destruirlas a fondo para que surjan otras, para crear otras totalmente distintas. Y si a eso le añades sobreendeudamiento privado que se había metido en las arterias del sistema financiero, la quiebra empresarial que era necesaria para reinventar la economía iba de la mano de una crisis y en este caso también quiebra financiera. Y por tanto no solo tenías que arreglar un problema de la economía real, sino también un problema muy serio de la economía financiera. Y eso no es algo que se consiga en un par de años, no es algo que se consiga inmediatamente. Por eso la crisis de 2007-2008 fue tan dura. Algunos establecéis una analogía con lo que pasó en Suecia en el año 90 y sí, es relativamente similar. Aunque, bueno, tendría que mirarlo, no he estudiado en detalle la crisis sueca de los 90, de principios de los 90, pero me barrunto que la burbuja inmobiliaria española fue todavía peor que la sueca. Ahora no, ahora lo que ha pasado es, ha venido un virus que ha paralizado por entero la economía, pero la economía, el modelo productivo no es generalizadamente insano, no es generalizadamente malo. No es que haya que reinventar la totalidad del modelo productivo. Puede que algunos negocios sí, porque si hay cambios en los hábitos de consumo a raíz de la pandemia, pues exactamente lo mismo que hacíamos antes ya no va a servir, pero no es que haya que echar abajo el 20% del PIB y reinventar el 20% del PIB, que es lo que pasó en 2007-2008. Ahora, en general, las empresas que consigan sobrevivir son buenas empresas que se dirigen a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esto es como si, forzando la analogía, nos hubiésemos ido año y medio de vacaciones financiándolo con deuda. Pues hombre, cuando vuelves de vacaciones no es que tu empresa ya no sirva, ya no es que sea mala. Podemos tener problemas si nos hemos endeudado demasiado durante este año y medio en el que no hemos trabajado y hemos seguido gastando de vacaciones, entre comillas, sin ingresar. Pero desde luego la empresa seguirá siendo buena, en general. Y por tanto, insisto, no es ni mucho menos tan complicado resolver esta crisis. Hombre, si la crisis sanitaria se hubiese alargado 4, 5, 6 años, sí, porque ahí ya el sobreendeudamiento te lleva a una crisis financiera y demás. Pero con una crisis de año y medio no es ni mucho menos tan grave o no es ni mucho menos tan complicado resolver esta crisis como la anterior, ¿de acuerdo? Y no hemos tenido una crisis de modelo productivo. Lo que hemos tenido ha sido una parálisis de la economía por motivos sanitarios y en la medida en que esos motivos sanitarios desaparezcan, evidentemente va a haber un rebote, veremos si completo, pero va a haber un rebote porque gran parte del tejido productivo era bueno en 2019 y sigue siendo bueno hoy. Sin embargo, la Comisión Europea ha dicho efectivamente que recuperaremos el nivel de PIB del año 2019 a finales de 2022, pero por un detalle adicional que creo que es importante aclarar, porque el Gobierno de España va a concentrar la inversión de los fondos europeos en el año 2021 y en el año 2022. Y esa es una decisión que no han tomado otros países. Por ejemplo, Italia los va a distribuir durante los próximos ejercicios de manera más equilibrada. Y es una decisión que tiene muchos tintes políticos. El propio Banco de España ha dicho que no hay muchas razones económicas para, con una administración que no es capaz de ejecutar muchos proyectos a la vez, concentrarlos todos ellos de golpe sin poder evaluar la calidad de cada uno de ellos. Es un ejemplo de politización, de uso politizado de los fondos europeos. Sí, Rayo, perdona, acaba. No, es un ejemplo de uso politizado de los fondos europeos y ese es uno de los principales riesgos a los que nos vamos a enfrentar en la gestión de esos fondos. Os voy a pedir que... Como comento ahí, España va a concentrar la ejecución de la práctica totalidad de 70.000 millones de euros que nos va a entregar Bruselas en 2021 y 2022. Probablemente al ritmo que vamos sea ya más bien 2022 y parte de 2023. Pero la cuestión es que lo quiere ejecutar todo muy rápido. Y esto es llamativo porque las administraciones públicas españolas no se caracterizan por tener una gran capacidad de ejecución de gasto público y de inversiones públicas en general. Si le añadimos a esto que es una cantidad de dinero brutal
que jamás hemos sido capaces de administrar bien y si además tenemos en cuenta que hay que analizar los proyectos empresariales con mucho más detalle y detenimiento, pues porque, claro, 70.000 millones de euros no es fácil invertirlos. Y por tanto, hay que ver, tal como se invierte, qué funciona y qué no funciona. Entonces, lo lógico sería espaciar en el tiempo las inversiones para tener más tiempo para ejecutar, para validar los proyectos, etcétera. Esto es lo que acaba de decir el Banco de España. Dice, no hay mucha justificación para juntar muy rápidamente, concentrar muy rápidamente todos esos proyectos. Pero como el gobierno, pues imagino que quiere experimentar un boom económico muy fuerte durante 2 años y probablemente durante la resaca de esa bonanza tan trepidante convocar elecciones, pues aunque se malinvierta, no importa, da igual. La cuestión es que estamos utilizando esos 70.000 millones para generar la sensación de bonanza. Va a ser España, por este motivo, el país que más crezca de toda la Unión Europea, porque es el que más concentra los fondos, y a raíz de ahí, pues ya en un clima de satisfacción, etcétera, convocar elecciones. Me hagáis un titular con respecto a la cuestión de los impuestos, para lo cual nos vamos a ir hasta redacción con Antonio Pérez Lobato, porque no sabemos hasta qué punto se van a acabar tocando los impuestos, aunque de momento el gobierno ya ha dicho que pretende retrasar esta medida. Adelante, Antonio, buenas noches. Sí, además la noticia es de esta semana. Es una información de la OCDE porque dice que para combatir la desigualdad y elevar los ingresos, bueno, pues este organismo apuesta por subir, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Así lo explicaba la entidad en un informe en el que además califica a la Comunidad de Madrid de paraíso fiscal interno. A ver, sobre este asunto voy a dedicar la semana que viene un vídeo porque es interesante analizar el informe. Pero varias cuestiones. El informe de la OCDE es un informe que técnicamente está muy bien, porque hace un resumen muy amplio de toda la evidencia empírica que tenemos sobre los efectos económicos del impuesto de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, es un repaso muy útil, es una revisión de la literatura que está muy bien. Ahora, los efectos que esa revisión de la literatura extrae no son necesariamente malos para quienes defendemos la eliminación del impuesto sobre sucesiones. Es decir, la propia OCDE dice que el impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene pros y tiene contras. Y por tanto, que luego en la parte final termine recomendando subir el impuesto sobre sucesiones ya es más un juicio valorativo no muy bien fundamentado de la OCDE que algo que se desprenda necesariamente del análisis técnico y riguroso que hace en la primera parte del informe. Ya os lo comentaré con más detalle cuando lo analice en un vídeo de YouTube. Bueno, mañana también publico sobre este tema si os interesa en el Confidencial. Pero bueno, para que os hagáis una idea, según la OCDE, las herencias tienden a reducir la desigualdad de la riqueza, de manera que el impuesto sobre sucesiones y donaciones podría incrementar la desigualdad, salvo que la recaudación se invierta muy bien en ayudar a los más desfavorecidos, cosa que no tiende a suceder. Por tanto, los resúmenes que hace la prensa de esta cuestión son resúmenes que probablemente deriven de no haberse leído con mucho detenimiento el informe. No porque no recomiende subir el impuesto, que sí lo hace, pero esa recomendación es lo de menos. Lo que cuenta es la parte técnica, la parte de la evidencia empírica. Y ahí ni mucho menos es tan claro que los beneficios de subir el impuesto. Y por otro lado, la OCDE no califica a Madrid ni de oasis ni de paraíso fiscal. No lo hace. Y mucho menos lo hace en relación al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo que dice la OCDE es que algunos economistas en España, un paper que ya tuve ocasión de comentar aquí, de Clara Martínez Toledano y otros, se plantean si Madrid podría ser un paraíso fiscal en el IRPF y en el impuesto de patrimonio. Pero la OCDE no dice que lo sea, dice que unos economistas españoles se plantean si lo es, que es algo muy distinto.
por tener bonificado al 100% este tributo, pero a Madrid también ha optado por incluso ampliarlo a hermanos, a sobrinos, a tíos, y eso a pesar de que calculan que solamente beneficiaría a un entorno de unas 10.000 personas, unas 11.000 personas exactamente, pero esto sustrae 30 millones al fisco. Y no pasaría nada si no fuera porque al Partido Popular de Madrid un día anuncia bajada de impuestos de 450 millones y al día siguiente reconoce que no llega. Las primeras medidas que para mí van a ir enfocadas a la economía. Voy a poder llevar una rebaja histórica del IRPF sin que me lo tumben y donde tenemos que decidir ahora los presupuestos cuando los sacan. A partir de septiembre habrá más alumnos por clase. Eso. Y entonces lo que hemos hecho ahora es hacer una reducción de las ratios histórica, que es costosísimo. Esos son más de 700 millones de euros hemos calculado. Es decir, Ayuso que... No sé muy bien dónde está aquí la contradicción. Lo que está diciendo es, actualmente por la pandemia hemos tenido que reducir mucho las ratios de alumno por profesor. Esas ratios tan reducidas no son normales, no son las propias de una época normal. Si la situación sanitaria se va normalizando, lo lógico es que regresemos a las antiguas ratios. Ratios que siguen siendo relativamente bajas en el conjunto de Europa. Pero claro, mantener las ratios propias de una pandemia no tiene mucho sentido y es muy caro. Tan caro como que prácticamente podría absorber todos los fondos que se van a destinar a la rebaja fiscal. Pues hombre, más vale que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes que no mantener ratios artificialmente rebajadas e innecesariamente rebajadas. Se comprometió a que iba a mantener las ratios de los colegios reducidas. Bueno, pues ha descubierto que cuesta dinero, que cuesta 700. Yo no sé si se comprometió, a lo mejor se comprometió en caso de que la pandemia se mantuviera, pero desde luego si la pandemia está remitiendo no tiene ningún sentido mantener ratios propias de la pandemia. Millones, pero a la vez, en la misma semana es capaz de comprometerse a rebajar 450 millones la recaudación de Madrid. En cualquier caso, no es la primera vez que hemos visto esto, es decir, decir que no llegas y además rebajar los impuestos o intentarlo. Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos. Mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. Cuando aquí Ayuso dice que le faltan recursos a Madrid, se refiere a que Madrid está muy maltratada dentro del sistema de financiación autonómico. Está haciendo una reclamación, que a mi juicio es del todo legítima, de que hay que mejorar para Madrid el sistema de financiación autonómico, porque Madrid está entregando al resto de España 20.000 millones de euros que se recaudan y se generan y serían imputables con un sistema fiscal mucho más descentralizado a Madrid. Y, por tanto, dice que le faltan recursos como forma de negociación frente al gobierno central para deme más dinero, no más dinero de los demás, sino de mis contribuyentes. Ese dinero de los contribuyentes que se queda aquí, a lo mejor para podérselo devolver a esos contribuyentes, porque ni ahora mismo no se puede ni siquiera hacer eso. Deje de enviarlo al resto de burocracias autonómicas y que se quede en Madrid, que es donde se genera ese dinero y ese valor. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura. Porque Ayuso ya prometió lo mismo precisamente cuando entró por primera vez en la Puerta del Sol. Un dato, Madrid tiene el IRPF, uno de los IRPFs más bajos de España, ha subido la deuda un 200% en 10 años. Ha pasado de 12.000 millones a 32.000 y eso sin contar la parte que pueda introducirse, Iñaki, por culpa de la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Sobre esto, varias cosas. Es verdad que Ayuso prometió la rebaja del IRPF en 2019 cuando ganó las elecciones y bueno, se le puede criticar que no la haya aprobado ya, pero también es cierto que para aprobarla dependía de unos socios parlamentarios que, por ejemplo, Ciudadanos no estaba muy por la labor de aprobarla de manera inmediata, por tanto tampoco tenía mucho margen político, quizá parlamentario, para sacarlo adelante. Y luego es verdad que Madrid ha aumentado la deuda de manera muy importante, aunque esto no es atribuible a Ayuso, o al menos la parte de la pandemia sí, pero eso pues ha sido inevitable. Es decir, ha aumentado durante la época de Cifuentes, durante la época de Ignacio González, también en parte durante la época de Aguirre, pero lo cierto es que Madrid sigue siendo una de las autonomías de España con menos deuda. Entonces sí, lo ha hecho muy mal desde una perspectiva de la austeridad,
luego muchos de estos serán los que te critiquen la austeridad, ¿no? Lo ha hecho muy mal desde el punto de vista de la austeridad, pero es que las otras autonomías lo han hecho muchísimo peor. Entonces, bueno, pues según dónde queramos colocar el foco. Yo me voy a ir con nuestros economistas. Gonzalo Rayo, os voy a pedir brevedad con la siguiente pregunta. ¿Podrá aguantar el gobierno sin tocar los impuestos? ¿Hay margen para no hacerlo? Bernardos. Mira, lo primero que hay que hacer es ver qué planteamiento tiene el gobierno. Y no se puede decir si subir o bajar los impuestos. Vamos a mirar las prestaciones. Porque, Iñaki, yo estoy bastante harto de las personas que dicen en España que pagan muchos impuestos y lo que sucede es que reciben muchas más prestaciones que pagan impuestos. Y, por tanto, el saldo para muchos es positivo. Y el gobierno, en este caso, la ministra... Bueno, podría ser, pero entonces si esas personas se quejan de que los impuestos son muy altos y están dispuestas a renunciar a la parte de gasto que están captando, pues son personas que, incluso sacrificando sus propias finanzas personales, defienden un modelo fiscal más respetuoso con la propiedad privada de los ciudadanos y que genere más prosperidad en el conjunto del país. No sé, lejos de decir que estás muy harto de esas personas, deberías aplaudirles. Aunque bajar impuestos y recortar el gasto os perjudique, a corto plazo, a largo plazo no tiene por qué, pero a corto plazo sí, apoyáis esto. Pues muy bien, no estáis confundiendo la moralidad o el funcionamiento de la economía con vuestros intereses particulares. Entonces, como un funcionario que diga, yo soy funcionario, pero quiero que se privatice este servicio. Pues muy bien, porque te beneficia ser funcionario y que no se privatice el servicio, o al menos cabría pensar que te puede beneficiar porque tienes la plaza asegurada y demás, pero aún así, por razones morales o porque crees que es lo más beneficioso para el país, defiendes que se privatice ese servicio donde tú tienes la plaza. Pues muy bien. Por ahí, ya digo, estás anteponiendo el bien común, el respeto general a los derechos de las personas, a tu interés particular. Montero, le ha faltado pedagogía. Si nosotros hablamos solo de impuestos, es un lenguaje perverso. Hay que hablar de las dos cosas, porque los impuestos financian la sanidad pública, la educación pública y muchas otras cosas más. Y por lo tanto... Esto lo tenéis en uno de los últimos vídeos que subí a YouTube. El gobierno va a subir los impuestos y no va a incrementar el gasto ni en educación ni en sanidad. El gasto en educación y en sanidad en 2024 va a ser aproximadamente el mismo que en 2019, pero los impuestos van a ser más altos. Por tanto, no es verdad que se estén subiendo los impuestos para educación y para sanidad. Sí es verdad, obviamente, que si prescindiéramos de todos los impuestos, pues habría que privatizar la educación y la sanidad. Eso sí es cierto, obviamente. Si el Estado no tiene recursos, pues no puede gastar. Ahora, no es cierto que los próximos sablazos fiscales que van a venir sean para subir el gasto en educación y en sanidad. Y el propio gobierno ya lo ha reconocido en los documentos que remite a Bruselas. Y para mantener, aumentar las prestaciones, habrá que subir impuestos. Y déjame que te diga una cosa muy rápida sobre Madrid. Muy rápida. Con Isabel Díaz Ayuso, Madrid ha dejado de ser capital de España. Madrid es la capital de Madrid. Y tiene... Bueno, hay una cosa que se llama Comunidad Autónoma de Madrid y tiene una capital, pero bueno. Jeta, que Isabel Díaz Ayuso se queje de falta de recursos cuando el 56% del IVA se recauda en Madrid y va a parar indirectamente una parte... Retened el dato, que luego lo vamos a comentar porque además va a ser objeto de polémica. El 56% del IVA se recauda en Madrid y por tanto parece que se quede en Madrid, ¿no? Sustancial a las arcas de la comunidad. Y como consecuencia de esto, Madrid tiene muchísimo más recursos de los que tienen otras autonomías. Me voy con Rayo. Adelante. Sobre esto último en concreto, parece que Bernardos no sabe cómo se imputa la recaudación del sistema de financiación autonómico, porque el IVA no se imputa a aquella comunidad que recauda el impuesto, sino que se imputa en función de dónde se ha efectuado el consumo. Por tanto, si Madrid simplemente se imputa la recaudación de IVA en función del consumo que hay en Madrid, no del consumo que hay en el resto de España. Y sobre lo otro... Es verdad que el 56% del IVA se recauda en Madrid. Es decir, que las empresas que lo ingresan tienen sede en Madrid, ¿vale? Este dato lo tenéis aquí, es del año 2016, pero bueno, que es un dato el más reciente que tenemos. El 56% de la recaudación se obtiene en Madrid y el 23%
en Cataluña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los consumidores lo pagan y las empresas que tienen la sede en estas autonomías son las que lo recaudan. Ahora bien, esto no significa que Madrid se quede con el 56% del IVA. No funciona así. El IVA, primero, de todo el IVA que se recauda en España, se recaude donde se recaude, en Madrid, en Cataluña, donde sea, la mitad se lo queda al gobierno central. Eso para empezar. Y luego la otra mitad se distribuye entre las autonomías, pero no se distribuye en función de dónde se recauda el IVA, sino que se distribuye en función de dónde se ha efectuado el consumo que da origen al IVA. Y por tanto, el IVA que se recauda en Madrid se le puede entregar a Valencia o a Galicia en función de si las empresas con sede en Madrid han vendido los bienes a consumidores valencianos o gallegos. En este gráfico tenéis qué autonomías, qué porcentaje del IVA atribuible a las autonomías se retiene en cada autonomía. Y como podéis ver, la que retiene más IVA ni siquiera es Madrid, es Cataluña. Pero en todo caso, Madrid obtiene alrededor del 18-19% del IVA que se recauda en el conjunto de España, que es el peso económico que Madrid tiene en el PIB de España. El PIB de Madrid, el PIB regional de Madrid en el conjunto de España es el 20%. Por tanto, Madrid se queda con el IVA con el que aproximadamente se tiene que quedar. El consumo relativo de Madrid sobre el resto de España es en torno al 20%. Por tanto, si el 20% del gasto en consumo se produce en Madrid y los madrileños pagan el 20% del IVA que se recauda con independencia de dónde se recaude, pues obviamente a Madrid se le imputa el 20% del IVA. Vamos, que es alucinante que Bernardos o no lo sepa o sabiéndolo diga lo que está diciendo. Recordemos que este gobierno y muchos de los que lo apoyaban llegó al poder diciendo que solo se subirían los impuestos a los más ricos. No se subirían impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Que teníamos que reducir nuestro diferencial de recaudación con Europa y que eso se conseguía subiendo los impuestos a los que más tienen. Bueno, de toda la lista que habéis enseñado, casi todos son impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. El rejonazo, los distintos rejonazos en el IRPF afectan básicamente a las clases medias y a las clases trabajadoras. La posible eliminación del IVA reducido y superreducido afecta a todo el mundo, pero también a las clases medias y trabajadoras. El peaje en carreteras afecta también, obviamente, a la clase media y a la clase trabajadora. Y podríamos continuar. ¿Por qué? Pues porque, como ya explicamos muchas veces en este programa, el dinero está en las clases medias y en las clases trabajadoras. Y si el gobierno quiere recaudar mucho más, a quien tendrá que terminar sableando mucho más es a esa clase media y a esa clase trabajadora. Muchas gracias a los dos. Me voy a ir con el resto de la mesa. Jesús. El hombre del 15. Pero aparte de que es verdad, como ha dicho creo que Rayo, que la crisis de 2008 no tenía las mismas características que la actual, y que es verdad que todos los pronósticos indican, de hecho ya lo vivimos después de la primera ola, que el rebote económico puede ser importante en cuanto a la vacunación esté muy avanzada y se pongan en marcha la aplicación, la gestión de esos fondos europeos, hay que decir que hay otra diferencia fundamental, que son los ejes de la conversación por parte de las instituciones internacionales, los grandes bancos centrales, el señor Biden, la OCDE, etcétera. En aquella crisis la obsesión, recordémoslo, era la que algunos mantienen hoy, que es, cuidado, la deuda, el déficit, etcétera. Y ahora los asuntos de conversación que se han puesto en marcha, veremos si se traducen con el tiempo en unas nuevas políticas que algunos califican de falacia, pero que se basa en la progresividad fiscal, la justicia fiscal, luchar contra la desigualdad. Yo he estado callado. Con el IVA, con los Yo he estado callado, por favor. No hay manera. Tiene que acabar Jesús, María. No, tiene que acabar Jesús. Solo Jesús. Jesús sabe lo que es tiene que acabar progresividad. No me lo pongáis tan difícil, os lo ruego, Jesús. Hablar de progresividad con el IVA. Es que no puede ser calificar de falacia precisamente lo que ahora mismo es la sintonía de todos los grandes análisis que se están haciendo. Pero si aquí no hay nada de progresivo. Tiene que acabar Jesús Marañón. Nada. No es posible nunca. Progresivo cero. Se nos está haciendo muy duro. María, por favor. Sí. Bueno, esto ahora lo comentaremos porque he colocado este extracto. Algunos me decís que porque no coloco todo el programa, pues porque no nos vamos a tirar aquí 2 horas comentándolo. He hecho una selección de los extractos, o sea, de nuestras intervenciones, de las intervenciones de Bernardos y mía, y luego
esta de la mesa que quiero comentar porque hago referencia luego en mi intervención. Aquí hay dos argumentos. Uno lo vamos a comentar ahora en el debate que voy a tener con Gonzalo, que es que se ha abandonado la austeridad. Y el otro es el de la progresividad. Y evidentemente muchas de las subidas de impuestos que se están planteando no tienen absolutamente nada de progresivas. Pero bueno, el mantra es decir que este gobierno sube los impuestos, pero de manera progresiva, a los más ricos, pero no a las clases medias y a las clases trabajadoras. El IVA reducido y superreducido, bueno, aunque ahí sí que se podrían introducir elementos de progresividad, cuidado. Porque es verdad que la mayor parte de los beneficios fiscales van a pagar, bueno, no a las rentas muy altas ni mucho menos, pero sí al 40% de familias que tienen una mayor renta, 40%, aquí metemos a muchísima gente. Pero, por ejemplo, la supresión de la reducción por tributación conjunta no va a ser una medida progresiva, sino regresiva. Pero bueno, sigamos. No, pues ya está, es que no hable de progresividad. María, cállate, que hay el pensamiento único, por favor. Por favor, adelante, por favor. No, lo que ha sido aquí pensamiento único era la obsesión por la llamada austeridad. Pero cuando se sabe... De verdad, si es necesario que hinque la rodilla en el plató... Oye, pero también hazlo cuando ellos. Hazlo con ellos, ¿eh? Tengo que escuchar a Jesús Maraña, solo a Jesús Maraña, de verdad. Ya, pero a mí se me ha interrumpido toda la noche. Estamos todos muy cansados. Está diciendo una cosa que es una falacia. No, yo ya, Iñaki, déjalo, que cedo mi turno, si creo que se me ha entendido. Es decir, por donde van los análisis y las políticas que se están poniendo en marcha, y veremos si se traducen en eso, creo que están precisamente a la contra de las doctrinas neoliberales que llevamos aguantando decenios. Eso es así. Me voy a ir con nuestros economistas, voy a pedirles también un titular a Bernardos y a Rayo. Voy a empezar en esta ocasión por Rayo, adelante. Bueno, el titular yo creo que está bien claro. Seguimos en austeridad, no ahora mismo, pero seguimos dentro de la lógica de la austeridad. Subir impuestos es cuadrar las cuentas. Bueno, Bernardo se ríe. Se ríe mucho, aunque nunca luego hilvana muy bien los argumentos. A ver, austeridad es cuadrar las cuentas, es reducir el déficit. Y el déficit se puede reducir recortando el gasto o aumentando impuestos. Es verdad que mucha gente, como lo de subir impuestos sí les gusta y lo de bajar el gasto no, ha asociado la austeridad, que es algo que en el imaginario colectivo ha quedado como muy feo, pues lo ha asociado al recorte del gasto. Pero la austeridad también es subir impuestos. Y en la anterior crisis hubo austeridad porque se recortó el gasto y porque también se subieron los impuestos. No olvidemos que la mayor subida de impuestos en la historia de España la ha hecho el PP de Mariano Rajoy con Montoro a la cabeza. Ahora mismo, por tanto, seguimos, no en estos instantes, pero sí para el año que viene, para dentro de 2 años, de 3, ya desde hoy, seguimos dentro de la mentalidad de la austeridad. ¿Qué mentalidad es esa? Que no nos podemos despreocupar del endeudamiento público, que hay que reducir el déficit, más rápidamente o más lentamente, pero hay que reducirlo. Y esa es una visión propia de que la deuda importa. Maraña decía que la deuda ha dejado de importar, nada de eso. Si la deuda hubiese dejado de importar, no subiríamos impuestos. Bueno, pues nos seguimos endeudando. ¿Y qué más da? Si subimos los impuestos es porque estamos diciendo, cuidado que nos estamos endeudando demasiado y hay que reducir el ritmo de nuevo endeudamiento. Reducir el déficit. Si este gobierno está preparando a día de hoy subidas de impuestos futuras, es porque quiere cuadrar el déficit por la vía de la austeridad. Ya lo explicamos en anteriores ocasiones. Austeridad no es solo recortar el gasto. Austeridad también es subir impuestos. Y en este caso no se plantean subidas de impuestos cosméticas o meramente dañinas para los más ricos. Se plantean subidas de impuestos con una base muy amplia. Es decir, se plantean subidas del IRPF y se están planteando subidas del IVA que afectan a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos muy endeudados y hay que reducir la deuda. Y para reducir la deuda no se apuesta por mantener el déficit público sin ajustes desde el lado de los ingresos o desde el lado de los gastos. Se apuesta por subir los impuestos. Y eso está en el plan que hemos enviado a Bruselas. Muchas gracias. Me voy a ir con Gonzalo Bernardos. Sí, Iñaki, el Rayo, como siempre, confunde deseos con realidades. Biden se acaba de gastar el 9% del PIB en gasto público. El Reino Unido hace un plan de gasto público tremendo. Alemania, España, todos los países del mundo, y a esto le llama el Rayo que seguimos en la austeridad. Todos los países aumentan la deuda, porque lo principal no es equilibrar el déficit, equilibrar el presupuesto público, sino que la gente viva mejor.
A ver, si la deuda no es importante y lo principal es que la gente viva mejor, ¿por qué se suben los impuestos? Para que la gente viva mejor teniendo menos dinero en el bolsillo. ¿Se les colocan peajes para que la gente viva mejor? ¿Se les va a quitar el IVA reducido y súper reducido para que la gente viva mejor? Y si se suben los impuestos, no es para que la gente viva mejor. Si se suben los impuestos es porque al menos algo de preocupación con la deuda hay. Y eso de que la deuda ha pasado a un segundo plano y lo que nos importa es que la gente viva mejor, pues Biden está subiendo los impuestos también. Y de manera muy brutal. ¿Por qué los sube? Si la deuda da igual, pues nada, en lugar de un 10% de déficit sobre el PIB, 20, 30, 40, 50, ¿qué más da? No da igual. Puede que hayamos relajado el año anterior y el grado de preocupación que en tiempos normales tenemos por la deuda, porque los inversores también entienden que este endeudamiento es extraordinario, no es recurrente, pero justamente para que esa confianza que los inversores siguen teniendo se mantenga y no desaparezca, justamente por eso hay que empezar a mandar señales de que conforme la cosa se vaya normalizando, vamos a dejar de endeudarnos tanto. No es que la deuda haya dejado de importar. El año pasado y efectivamente hubo un endeudamiento extraordinario y ahí no importaba. Pero de cara al futuro se están mandando todas las señales y compromisos de que vamos a reducir la deuda. Por tanto, seguimos en la lógica de la austeridad. Entonces, ha cambiado la economía. El neoliberalismo prácticamente está en un gran declive. Vuelve una economía en la que lo principal... habría que hacer aquí una apuesta. Con todos los que dicen que el neoliberalismo va a desaparecer, que está en declive, ¿qué nos apostamos a que dentro de 10 años le siguen echando la culpa de todos los males al neoliberalismo? Ese que está en declive y que ya ha desaparecido. Está tan en declive y va a desaparecer tanto que en 10 años van a seguir exactamente con la misma matraca que los 10 o 20 últimos años. Porque es que esto mismo ya pasó en el año 2007-2008. En el año 2007-2008, cuando el sistema financiero internacional quebró, todo el mundo diciendo que esto era el fin del capitalismo, del neoliberalismo. Bueno, pues 12 años después seguimos con el mismo discurso. Llevamos muchos años de neoliberalismo y los que llevaremos, porque esta gente utiliza neoliberal como un espantajo para todo lo que no le gusta. Y por tanto, como le van a seguir sin gustar las cosas, porque nunca vamos a llegar al modelo de Estado gigantesco que ellos quieren, y si llegamos va a ser un modelo de Estado disfuncional y van a tener que buscar una excusa de por qué no funciona, y la excusa seguirá siendo el neoliberalismo y la lógica neoliberal. No son el equilibrio de determinadas variables económicas, sino mejorar el bienestar de las personas, conseguir más empleo, y los tipos de interés solo subirán significativamente cuando el empleo se acerque al nivel de pleno empleo. Pero cuando se acerca al nivel de pleno empleo, ¿de quién? Ese es el tema. Porque si esperamos a que se acerque el nivel de pleno empleo en España, pues bueno, no lo hemos conseguido nunca, de hecho. En 40 años no lo hemos conseguido. ¿Subirán los tipos de interés cuando se acerque el pleno empleo a Alemania? ¿Cuando se acerque a Austria? ¿Cuando se acerque a Holanda? Bueno, pues dependerá desde luego de si hay inflación, pero si nos acercamos al pleno empleo es probable que la haya. Y aunque no nos acerquemos, según cómo evolucione el comportamiento del resto de variables en la economía global, también puede haber inflación. En Estados Unidos ya están en el 4,2% de inflación. Es verdad que es un dato todavía único, en el sentido de que no lleva mucho tiempo instalado y, por tanto, pues bueno, en parte es un efecto base. El año pasado los precios estaban muy bajos, ahora están subiendo, por el petróleo, por ejemplo. Pero lo cierto es que todos los subgrupos dentro del IPC estadounidense suben y suben mucho más de lo que la mayoría de analistas esperaba. Si este dato se consolida, cuidado. Cuidado, porque si Estados Unidos empieza a subir tipos de interés, el euro se depreciará frente al dólar y eso significa importar inflación, aunque nosotros no hayamos aprobado grandes planes de estímulo internos. No digo que vaya a pasar, mi expectativa sí es que estemos 1 o 2 años de inflación más alta de lo normal, pero sin que eso lleve a un endurecimiento de la política monetaria. Ahora, no hay que descartar totalmente ese escenario y Bernardos parece que no lo quiere ni siquiera considerar. Y para acabar, en alusión a lo que me ha dicho antes Rayo. Mira, Rayo, como siempre, explicación de manual.
¿Cómo puedes explicar que el Instituto de Estudios Económicos diga que Madrid es un 63% más rico, que un 63% que más recauda impuestos que la media española, si en los cedidos el impuesto de transmisiones patrimoniales es menor, el impuesto de actos jurídicos documentados es menor, no existe impuesto de patrimonio y está bonificado al 99% el impuesto de sucesiones, solo y única y exclusivamente porque IVA está mal contabilizado y beneficia tremendamente a Madrid. Tengo que dejarle contestar brevemente. A ver. Ya hemos visto que el IVA que se recauda en Madrid es el 17-18% del IVA que se recauda en toda España. O sea que el IVA que se le imputa, a Madrid es el 17-18% del IVA que se recauda en toda España, que está ahí mal calculado. Si Madrid es el 20% del PIB, ¿qué quieres? ¿Que le den el 10, el 5, el 2, siendo el 20% del PIB y por tanto siendo aproximadamente el 20% del consumo? ¿Qué mal cálculo hay ahí? Creo que la respuesta es muy obvia. ¿Por qué Madrid recauda bastante más que la media, aún teniendo impuestos más bajos? Primero, porque con esos impuestos bajos se puede recaudar más. Y segundo, y principal, no digo que sea por lo otro, pero que tampoco descartemos lo anterior, segundo y principal, porque Madrid es la autonomía más rica de España. Es donde se concentran los profesionales de renta medias y altas, donde tienen su sede, aunque sociedades no se imputa de esa manera, pero bueno, donde tienen su sede las grandes empresas. Y no digo que el impuesto sobre sociedades se le impute a Madrid, que no es así, pero desde luego eso atrae también a profesionales cualificados. Entonces, claro, si es la comunidad más rica, pues podrá recaudar en términos absolutos más que la media de España. Es que es de sentido común. Es decir, la renta per cápita de Madrid es un 30% superior a la media española. Entonces, lógicamente va a recaudar más. Con un sistema progresivo, cuanta más renta tienes, más recaudas. Es que, en fin. Rayo, por favor, también aquí pido un poco de concisión. Rayo, adelante, brevemente, por favor, una frase. Por cierto, que esto se me ha olvidado comentarlo. Fijaos en la técnica que ha empleado Gonzalo y en este caso le va a salir mal. Pero la técnica que ha empleado Gonzalo es formularme una pregunta en lugar de defenderse y decir, mira, antes lo he dicho mal, he dicho que el IVA se imputaba a las autonomías en función del consumo, en función de la recaudación, y no es así, se imputa en función del consumo efectivo. Me he equivocado, pues rectifico, no. En lugar de eso, ha lanzado una pregunta como sembrando la duda. ¿Cómo es posible que Madrid recaude mucho más que el resto de España? Y bueno, tampoco está mal que formule esa pregunta, pero lo que Gonzalo quería al formular esa pregunta es que yo se la conteste. Y que cuando yo se la conteste, él embarre el debate. Él se ponga a hablar, se ponga a vociferar, que lo hace muchas veces, y no se entienda mi respuesta. Con lo cual, digamos que él ya deja la duda sembrada. Él arma ruido, no se me escucha a mí y por tanto parece que a lo mejor él tenía razón. Pero como vais a ver, esta vez no le sale bien porque desde el equipo de sonido, cosa que les agradezco, silenciaron o bajaron el volumen del micro de Gonzalo para que pudiera yo hacer lo que Gonzalo me había pedido que hiciera, que es responderle a esa pregunta, pero él no quería que respondiera a esa pregunta. Sí. Pues básicamente porque en Madrid están las rentas medias y altas de España y por tanto es lógico que se recaude más en Madrid que en la media de España. Si es que es de sentido común, no hay ninguna mala contabilización, Bernardo. Lo tenemos que dejar aquí porque tenemos que hablar a continuación del 10º aniversario del 15. Me ha pasado ya una década. Bueno, pues básicamente esto fue el debate de ayer. Bueno, pues seguimos un poco sin demasiados argumentos por el otro lado, pero y además al final parece que Gonzalo no terminó muy contento. No terminó contento porque me hizo una pregunta y se la pude contestar sin que él me interrumpiera, lo cual es algo a lo que no debe de estar muy acostumbrado. Pero bueno, esperemos que en algún debate futuro pues los argumentos puedan fluir con más normalidad y con más robustez por su parte.
Me preguntáis si alguna vez hablo en privado con Gonzalo. Bueno, ahora que no vamos a plató, no. Cuando íbamos a plató, desde luego, sí que hablábamos cordialmente. Bueno, ya llevamos más de 50 minutos y son las 11:30 de la noche. Algunos me decís que se me ve cansado en el programa de La Sexta. Hombre, pues es la 1 de la madrugada y algunos últimamente nos despertamos bastante pronto y a esas horas ya hay algo de sueño, con lo cual también me decís que parpadeo mucho, como para no parpadear a esas horas. Pero bueno, justamente por todo esto, pues también podemos ir cerrando. Candy Bear me pregunta, ¿viste el clip de un tío blancohetero que comentaba que no se podía debatir contigo? Sí, me lo ha pasado Sergio esta tarde. Bueno, como quienes hayáis visto el clip, pues comprobaréis que son argumentos absolutamente incontestables, ¿no? Es decir, quedo desarmado frente a cualquier otro debate futuro porque, vamos, el peso y el nivel argumentativo de ese vídeo es definitivo, ¿no? para tumbar mis argumentaciones. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en esta casi hora de directo. Y bueno, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Como suelo decir siempre al terminar los directos, si os gusta este formato, os agradezco mucho que os suscribáis al canal de Twitch para hacer posible la continuidad de estos directos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.